Señor Dios, te damos gracias por este precioso día. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos brinda y poder reunirnos, congregarnos. Gracias por la iglesia que tú nos permites, Señor, formar parte. Te ruego y te suplico una vez más de tu bendición para esta lección. Por favor, Señor, que tú la utilices para crecimiento, para madurez. Y también, Señor, que tú la utilices para aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti, que el Evangelio resplandezca en su corazón y el día de hoy tome la decisión y venga a los pies de Cristo. Señor, ayúdanos a tener un corazón receptivo, atento, con un anhelo de conocerte, Señor, un poquito más y lo que va a ser compartido, mostrado el día de hoy, que sea, Señor, para dirigirnos en nuestra vida. Yo necesito de ti. Te suplico que de mi mente, corazón y boca quites toda palabra simple, inútil, sin sentido, y que tú me ayudes, Señor, a poder compartir estas líneas. Sea tu Espíritu Santo tomando control y haciendo lo que ningún poder humano puede hacer. Confiamos en ti y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Ya entramos a Marcos 13 y vámonos hacia allá. Marcos 13. Hace 8 días concluimos el capítulo 12, entonces vamos a iniciar con Marcos 13. Vamos a tener unas líneas de introducción. Hermano Asunción, ¿sí me escucha? Gracias. Bueno, nuevamente, hermanos, amigos, cabe destacar que en este capítulo no se incluyen milagros. No se incluyen milagros en este capítulo. Aunque, por supuesto, continuamos viendo mucha actividad que ha sido característico en el Evangelio de Marcos. En este capítulo, la acción que vamos a ver en algunas partes es una acción futura. No se produce una pausa en la acción, sino que esta es a futuro. Se relatan acontecimientos proféticos que van a señalar y que señalan el final de esta época, es decir, hechos, si se puede decir el calificativo, hechos catastróficos del periodo que es conocido, es llamado como la Gran Tribulación. Y aquí vamos a ver un poquito detallado gráficamente la segunda venida de Cristo. En lo mayor posible detallado. También en este capítulo encontramos el discurso del Monte de los Olivos, y es un relato paralelo en el Evangelio que también se encuentra en el Evangelio de Mateo, solo que aquí en Marcos es un poquito más breve y conciso. Entonces, lo que tenemos aquí son unos aspectos generales, unos aspectos resumidos. En algunos casos del Evangelio de Marcos se ofrecen relatos un poquito más extensos de algunos incidentes y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en este capítulo. Marcos, pues, tiene el estilo de abreviar eventos, algunos de ellos, y presenta, vuelvo a decir, una acción rápida, una acción rápida. Un bosquejo que tenemos de este capítulo es la presentación de preguntas de los discípulos del Señor en la cima del Monte de los Olivos, un panorama de esta época, la persecución que va a preceder a la gran tribulación, la profecía de la gran tribulación, la proclamación de la segunda venida del Señor, la parábola de la higuera y el programa para el pueblo de Dios, el reino del Señor. Vamos a leer
el primer versículo de este capítulo. Dice así, versículo 1, capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede interpretar deficientemente un pasaje de la Biblia. Uno podría preguntarse con toda naturalidad, ¿qué hay detrás de esta declaración? ¿Por qué esta declaración? ¿Por qué esta forma? Porque no tenemos ninguna indicación sobre el motivo que los discípulos tuvieron para decir aquello. De manera previa no tenemos algún indicio. En efecto, debemos retroceder para tener un poquito de panorama a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37, que dice así. 23, 37. Hablando el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y no quisiste. Aquí, leyendo este versículo, nos ayuda a tener un poquito de vista con el desarrollo de este versículo. Lo que el Señor aquí está diciendo es que o mejor dicho, lo que el Señor va a decir será la desolación que va a venir sobre el templo. Los discípulos van a quedar un poco confundidos porque el templo y los edificios que lo rodeaban reflejaban grandeza y belleza. Y le están diciendo al Señor, le están mostrando al Señor: mira, Maestro, qué piedras, qué edificios. Para poder entender esto debemos de recordar un poquito, y nos vamos a ir un poquitito a la historia de la construcción, de la reconstrucción del segundo templo. Este segundo templo fue cuando vinieron de regreso el pueblo de Dios bajo el permiso y el patrocinio del rey persa Ciro, y viene y es bajo la dirección de Zorobabel que comienza la reconstrucción del templo. Los muros bajo la dirección de Nehemías, nos lo dice la Biblia. A lo largo de muchos años comienza esta reconstrucción, pero el templo alcanza un máximo esplendor cuando Herodes, cosa curiosa, cuando Herodes el Grande es rey ahí en Jerusalén, y bajo su auspicio, él construye un templo verdaderamente precioso, hermoso, cual, si puede decir así, cual ningún templo ha existido. Oro, mármol, ciertamente muchas personas ahí trabajando, y concluye con un templo verdaderamente precioso, majestuoso. Es por eso que los discípulos le dicen al Señor de esta manera: mira qué piedras y qué edificios. Pero vamos a leer el versículo 2 y dice así: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor les responde y les va a dar una gran lección espiritual. A veces en nuestras ciudades habremos observado edificios enormes, belleza de arquitectura, fortaleza, estabilidad y aspecto de permanencia. Parece que fueran a durar mucho tiempo, a no ser que se produjesen incendios o un terremoto o alguna calamidad. Pero en la realidad, desde cierta perspectiva, estas obras monumentales son temporales, es decir, que dejarán de existir. Y esto sucedió con el templo. El apóstol Pablo afirma esta verdad espiritual cuando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, dice de esta forma: 4:18, mas
Perdón. Segunda, yo estoy en primera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí lo que el apóstol está enseñando es tener la vista en la eternidad, tener la perspectiva de la eternidad. Bueno, la situación es la siguiente, hermanos. Este asunto de las palabras del Señor, de no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, tiene una gran aplicación en nuestra vida. Y para esto vamos a tener un poquito de historia. ¿Cómo es posible que un templo tan precioso, hermoso y majestuoso, dice el Señor que no va a quedar piedra sobre piedra? Este centro, el templo, es el centro de la vida social y espiritual de los judíos. ¿Cómo sucedió esto? Le pido de su atención. En el año 66, un grupo de judíos, liderados por los celotes, se rebelaron contra el imperio romano, que estaba dominando y dominó por bastante tiempo a los judíos. Bueno, hubo una revuelta y un grupo de judíos, liderados por los celotes, derrocaron al procurador romano de ese tiempo y establecieron un gobierno revolucionario. Esta historia, esta parte de la historia, es conocida como la revuelta judía. Por supuesto, y tratándose del Imperio Romano, esto provocó que el emperador, en ese entonces Nerón, tomara cartas en el asunto y le encargó a un hombre de él, llamado Tito Flavio Vespasiano, que pusiera orden en esa región. Tito Flavio Vespasiano, conocido generalmente como Vespasiano, era un hombre con experiencia militar en campañas en aquel entonces, la extensión del imperio en Britania y en Germania. Era un militar experimentado. Vespasiano, en el 67, reúne legiones, los historiadores dicen 3 o 4 legiones, y junto con otras tropas auxiliares, él reúne cerca de 60,000 hombres, iniciando esta campaña de reordenamiento en Judea, donde hubo la revuelta. Vespasiano, en un avance lento, metódico y aplastante, toma el tiempo necesario y comienza a aislar ya en la región de ahí de los judíos, lo que es Judea y alrededor, comienza a tomar y aislar región por región. Él se toma su tiempo y toma estas zonas a sangre y fuego. Jerusalén, por supuesto, siendo la ciudad principal y donde está el templo, este lugar de centro social y espiritual, es el premio mayor y su objetivo es tomarla y dominarla. Vespasiano lentamente y poco a poco va tomando cada región hasta llegar a orillas de Jerusalén para sitiarla. Él comienza a sitiar la ciudad. En esta campaña sucede que muere el emperador Nerón y llega a un periodo en el imperio breve que orilla a Vespasiano regresar a Roma, y este periodo es conocido en la historia de Roma como el año de los 4 emperadores. Vespasiano deja esa campaña y deja al mando a su hijo Tito, del mismo nombre, Tito Flavio, quien es quien termina de dirigir el asedio a Jerusalén. A causa de este asedio a la ciudad, vino hambre, por supuesto, en la misma, necesidad. Esto hacía que los hombres fueran más atrevidos para salir a buscar provisiones. Cuando estas personas que salían eran sorprendidos por los romanos,
eran capturados y azotados, sometidos a todo tipo de torturas antes de morir crucificados frente a los muros de la ciudad, como un aviso, una advertencia de lo que le esperaba a los habitantes adentro de la ciudad. Esta situación de sacrificio, de crucifixión de estos hombres, a Tito le parecía digno de lástima, por supuesto, ya que cada día perecían cerca de 500 hombres, cada día. No obstante, Tito no impedía estas ejecuciones porque tenía la esperanza de que los rebeldes, al ver este cruento espectáculo, se rendirían, rendición que nunca sucedió. Los soldados romanos, por ira y por odio, para burlarse de los rebeldes, los crucificaban y torturaban de diferentes modos. Y a veces llegó a suceder que ya no tenían espacio suficiente para poner esas cruces. Imagínense ese espectáculo, un espectáculo tremendo para los que estaban adentro de la ciudad. Tito toma la decisión de enfocar el ataque hacia la Torre Antonia, un lugar a orillas de la ciudad cerca de la muralla, cerca del muro, llamado la Torre Antonia. Es un lugar construido precisamente por el rey Herodes. Esta Torre Antonia está cerca de la plataforma del templo, un gran patio alrededor del templo. Tito toma la decisión de enfocar todo su ataque en este lugar. Los romanos consiguen tomar la torre y la fortaleza Antonia, y es aquí cuando comienza el fin del templo, el fin de la ciudad. Tito ordena la demolición de la fortaleza Antonia y ensancha la rampa de acceso para que unidades de infantería y de caballería pudieran entrar por la plataforma. Debió de ser una situación bastante espectacular el cómo los soldados comienzan a armar esa plataforma con madera, piedras, tierra, rellenando, para que la infantería y la caballería pudiera pasar sobre ya esa parte de la muralla destrozada y poder comenzar el acceso primeramente al patio que está alrededor del templo y de esta manera a la ciudad. En este instante, los judíos intentan desesperadamente una defensa. En una acción, llenan los pórticos a la orilla del patio, llenan los pórticos de material combustible. Y cuando los romanos accesan, los judíos prenden fuego, muriendo gran cantidad de soldados. Los celotes, quienes estaban liderando la revuelta y esta breve defensa, los celotes se refugian en el templo, en medio del gran patio, en la parte alta. En esto, un romano trepa y avienta una antorcha en una de las alas laterales del templo y este comienza a arder con los celotes en el tejado. Y es de esta manera cuando se marca el fin de la resistencia, cuando el templo comienza a arder. Hay hambre, enfermedades, muerte, y los soldados no tienen ningún escrúpulo en hacer una gran matanza de los habitantes, tanto en el patio, el templo, como en la ciudad. Los romanos se apoderaron de las murallas, colocaron sus banderas sobre las torres, se metieron por todas las callejuelas, mataron sin hacer distinción a todos los que encontraron, incendiaron las casas con las personas que se habían refugiado en ellas. Después de pocos meses, en septiembre, alrededor del mes de septiembre, en el año 70, bajo las órdenes del general Tito, Jerusalén, la ciudad, se levantó en llamas. Miles perecieron, miles, y cientos fueron hechos prisioneros. El César, que en este entonces ya es Vespasiano, el papá de Tito, ordena la demolición de la ciudad y la destrucción del templo, dejando solamente una parte de la muralla que cercaba a la ciudad
Y esta parte de la muralla que quedó de pie fue para servir de campamento a la legión romana que se quedaría para poder terminar con todo. Tito regresa a Roma a celebrar la victoria. Esta procesión de triunfo está grabado en piedra en el Arco del Triunfo en Roma. Yo creo que es nada agradable para un judío ver las imágenes grabadas de este arco. Por curiosidad, asómese a ver, lo puede hacer gracias a la tecnología, asómense a ver qué imágenes están grabadas en este arco. Y ahí hay soldados romanos saqueando el templo, en donde están sacando el candelabro y la mesa de los panes, tomando prisioneros. Está grabado en esa piedra, en ese arco. Y yo creo, les repito, que es nada agradable, inclusive de vergüenza para los judíos, poder ver esa imagen cuando representa la caída de su ciudad amada y la caída y la demolición del templo, donde fue cumplido lo que el Señor dijo en las palabras de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Ciertamente este pasaje de la historia es extenso, interesante, y si nos pudiéramos meter en detalle es para desgarrar el corazón, entendiendo que tenemos afecto por el pueblo judío, lo que sucedió con ellos, con el templo, con la ciudad, con aquello que representó su vida espiritual. No quedó piedra sobre piedra. ¿Qué aprendemos nosotros de ello? Sí, es un pasaje que nosotros leemos, está en los evangelios y tuvo su cumplimiento. Pero ¿qué aprendemos nosotros de ello? Yo creo que la primera aplicación es que las palabras del Señor se cumplen. Las palabras del Señor se cumplen. Los discípulos, cuando escucharon aquella palabra del Señor, esa expresión de que no quedará piedra sobre piedra, de alguna manera, yo considero que ellos, pero ¿cómo? Esta construcción, estos muros, este templo de mármol, de piedra sólida, ¿cómo es posible que no quede piedra sobre piedra? Para el año 70 yo creo que ya ellos habían muerto, tengo que checar las fechas, pero esta palabra del Señor se cumple. El mes pasado, en julio, aquí arriba tuvimos un versículo. Ese versículo está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Capítulo 2, versículo 30, en donde dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Específicamente, las líneas que estaban ahí arriba, eran: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y la aplicación que tenemos con respecto al breve pasaje que traté de ilustrar históricamente, y la aplicación que tenemos en el sentido de que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, la pregunta obligada aquí es: hermano,
amigo, ¿tú honras a Dios o lo desprecias? ¿Tú honras a Dios o lo desprecias? ¿Honras su nombre? ¿Honras sus cosas? ¿Honras su obra? ¿Honras su palabra? ¿O desprecias todo lo que tiene que ver con Dios? Dice su palabra que los que desprecian al Señor serán tenidos en poco. Dice el Señor que si tú lo desprecias, serás tenido en poco. Las palabras del Señor se cumplen. Y la Biblia dice que si nosotros despreciamos a Dios, seremos tenidos en poco. Los discípulos se quedaron, pero ¿cómo, Señor? Esta grande construcción, este gran templo, estas paredes, estos muros, ¿cómo es posible? Tuvo su cumplimiento. Pero ¿cómo, Señor? Yo, con esta estabilidad, con esta situación, yo así, yo asado, yo con este nombre, yo con esto, yo con lo otro, yo con aquello. Dice la palabra de Dios que los que desprecian, los que despreciamos, seremos tenidos en poco. Y siendo honestos, yo siendo honesto, les quiero adelantar algo. Yo no quiero que mi vida, mi familia y mis generaciones sean tomados por el enemigo y no quedes piedra sobre piedra y que el enemigo, con los restos de mi apellido, haga un arco del triunfo, en donde quede grabado lo que pudo haber sido de mi vida, lo que pudo haber sido de mi familia, lo que pudo haber sido de mis generaciones. Amigo mío, las palabras del Señor se cumplen. Y la Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Y las palabras del Señor se cumplen. A consecuencia de tus pecados, tú mereces el infierno y solo Cristo te puede salvar. La palabra de Dios dice que tú debes y tienes que arrepentirte y confiar en Cristo únicamente, creer en Él como lo que Él es, Señor, Dios y Salvador, y confesarlo con tu boca. Solamente de esta manera, solamente de esta forma, tú serás salvo. No de otra. Ven a Cristo. Creo que el arco del triunfo, construido como testimonio de la destrucción y del saqueo de Jerusalén, nos puede enseñar mucho. La próxima vez que lo vea, recuerde estas palabras del Señor. Yo no quiero que el enemigo destruya y saquee mi vida. Yo no quiero que el enemigo destruya y saquee mi familia. Yo no quiero que el enemigo destruya y saquee mis generaciones. Yo no voy a permitir, con la ayuda de Dios, que el enemigo levante un arco del triunfo testimoniando que destruyó mi vida, que destruyó mi familia y que destruyó mis generaciones. Las palabras del Señor se cumplen. El Señor les dijo a los discípulos, y únicamente nos quedamos en esta ocasión con estos versículos. El Señor les dijo en el versículo 2 del capítulo 13 de Marcos, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ves estos grandes edificios? Creo que a veces confiamos demasiado en lo que somos. Confiamos demasiado en lo que tenemos. Confiamos demasiado en lo que sabemos. El Señor nos dice, ¿ves esos grandes edificios? ¿Ves eso que te crees? ¿Ves eso que
piensas que eres? ¿Ves eso que piensas que sabes? No quedará piedra sobre piedra. Y sinceramente es para temblar estas palabras del Señor. Aquellos que le despreciaron y de hecho lo rechazaron, lo mataron, fueron los que sufrieron, y las generaciones de estos, los que sufrieron ese asolamiento, esa destrucción. Yo creo que aquellos que fueron llevados prisioneros, cuando iba el desfile de triunfo de Tito al frente y mostrando todo aquello que sacó del templo, el templo saqueado, destruido. Yo creo que los que iban prisioneros pensaban en su mente: ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? El rechazo a Dios. El rechazo a Dios. ¿Lo va a permitir usted? ¿Lo vas a permitir tú? ¿Vas a permitir que el enemigo saquee tu vida? ¿Saquee tu familia? ¿Destruya tu generación? Y que construya un arco con tu apellido ahí. Lo que pudo haber sido. Es tremendo este pasaje. Dice el Señor en Mateo 13:9, para concluir. Dice el Señor en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. La próxima vez que vea usted el arco del triunfo, recuerde que la palabra del Señor se cumple. Y es terrible para aquellos que tenemos en menos al Señor. Que Dios nos ayude a tener temor de Él y amarle y honrarle. Amigo mío, si tú no has creído en Cristo como Salvador, las palabras de Dios se cumplen. La Biblia dice que todos, a consecuencia de nuestros pecados, merecemos el infierno. La Biblia dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y la palabra de Dios se cumple. Cristo es el único que puede perdonar y quiere perdonar, pero es necesario que tú, amigo mío, vengas a Cristo, te arrepientas de tu maldad, te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como Señor, Dios y Salvador. Y la Biblia dice que Él te da vida eterna cuando le confiesas como Señor, como Dios, como Salvador. Lo enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice ahí, serás salvo. De igual manera, hermano, de igual manera, dice la Biblia que los que despreciamos a Dios somos tenidos en poco y que Él honra a los que le honran. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. La verdad, Señor, es que haz la obra, Señor, que ningún ser humano puede hacer. Yo te pido por aquella persona que no conoce a Cristo como Salvador, que tú le hagas ver su necesidad. Yo te pido por mis hermanos que nos ayudes, Señor, a tener crecimiento, madurez espiritual. Bendice esta tu congregación y cumple el propósito por lo cual tu palabra, Señor, es expuesta. Gracias por la atención, la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén.